Segunda parte de la historia de la Iglesia de la Edad Media en el siglo XV. Otra de las causas de la mortalidad fueron el trabajo duro y rápidamente organizado impuesto por los españoles, a que los indios apenas que podían adaptar, la malnutrición sufrida con frecuencia por la población indígena a consecuencia de las riquezas de los tributos de un sistema cultivo de alimentos muy diversos a los tradicionales, los desplazamientos fervorosos para acerreos, expediciones y laborales, el trabajo en las minas, las incursiones bélicas, la conquista y los malos tratos, así como las guerras que presencia el nuevo poder hispano ocasionó entre las mismas etnias indígenas. Quiero tratar aquí el juicio del historiador belga Van Assen. Se puede afirmar, hablando generalmente, que los españoles y portugueses cumplieron en gran parte en el deber que les impuso el romano pontífice en las leyes, decretos e instrucciones referentes al Nuevo Mundo. Pone en primer término los intereses de la conversión. Los conquistadores iban decididos a combatir con el hierro y con el fuego a los que no aceptaban con fe y predicaban ante él todos los misioneros. Tal vez nos parezca bárbaro hoy el método, pero es necesario situarlo en el ambiente del siglo XVI si no queremos condenarnos o no atender nada a los acontecimientos. Es justo, pues, constatar que españoles y portugueses, en virtud de los reyes del patronato, promovieron sin descanso la conversión e instrucción de los indios, establecieron una jerarquía eclesiástica, crearon parroquias, protegieron a los misioneros y fueron ellos a los que levantaron la voz para defender la vida de los derechos de las poblaciones indígenas. ¿Qué decir tercero de la evangelización? Los misioneros intentaban la evangelización con la esperanza cierta, tan cierta que puede hoy causar sorpresa. Nunca se dijeron a los misioneros: no hay nada que hacer. Al ver los males que al mundo nunca se les ve espantados del mal, sino compadecidos, y desde el primer momento predicaron el Evangelio, absolutamente convencidos de que la gracia de Cristo iba a hacer el milagro. Dicha evangelización fue rápida. Por traer algunos datos: en el Imperio Azteca, en 1520, en Tlaxcala, una hermosa pila bautismal, fueron bautizados los 4,000 señores tlaxcalecas que había de facilitar a Hernán Cortés la entrada de los españoles a México. A fin y objeto de Hernán Cortés es la gloria de Dios, y propagaron de la fe católica. Vencida la resistencia de los aztecas, comenzó la evangelización organizada. En 1521, la caída de Tenochtitlán, donde en 1487 se realizaban decenas de miles de sacrificios humanos, seguidos de banquetes rituales antropofágicos. En 1527, martirio de los 3 niños tlaxcaltecas, descrito en 1539 por Motolinia, es decir, Fray Toribio de Benavente, que fueron beatificados por Juan Pablo II en 1990. En 1531, el indio Cuauhtémoc, nacido en 1474, en bautizo en 1524 con el nombre de Juan Diego. A los 50 años de edad, en 1531, tenía las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que en 1540 y 1545 son narradas en lengua náhuatl en el Nican Mopohua. Beatificado en 1990 y canonizado en julio de 2002, en 1536. Más de 4 millones de ánimas se han bautizado, dice Motolinia en su historia en el Imperio Inca. En 1535, en el antiguo imperio de los Incas, Pizarro funda la ciudad de Lima, capital del Virreinato de Perú, una ciudad, a pesar de sus revueltas,
netamente cristianas, 1600, cuando Diego de Ocaña la visita afirma, impresionado: es mucho de ver ahora, 70 años no se conocía el verdadero Dios, que está en las cosas de la fe católica tan adelante, a través del capítulo 18. Son años en que la ciudad de Lima conviven 5 grandes santos: el arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo, el franciscano San Francisco de Solano, la terciaria dominica Santa Rosa de Lima, el hermano dominico San Martín de Porres, el hermano dominico San Juan Macías, y todos pues parece indicar, como dice el franciscano Mendieta, que los indios estaban dispuestos a recibir la fe católica, sobre todo porque no tenían fundamento para defender sus idolatrías, y fácilmente fueron poco a poco dejando. Historia eclesiástica de Indiana en el capítulo 45. Ante la crítica lanzadas contra los descubridores, conquistadores y evangelizadores, quiero aquí poner unas palabras del venezolano Arturo Uslar Pietro en el artículo titulado Nosotros hispanoamericanos. Los descubridores y canonizadores fueron precisamente nuestros más influyentes antepasados culturales, y no podemos, sin grave daño de la verdad, considerarlos como gente extraña a nuestra ser, cual los conquistados y los colonizados también forman parte de nosotros. Su influencia cultural sigue presente y activa en infinitas formas en nuestra persona. La verdad y todo lo que ese pasado nos pertenece, de todo él, sin exclusión posible. Venimos, y que tan solo por una especie de mutilación ontológica podemos hablar como las cosas ajenas de los españoles, los indios africanos, que formaron la cultura a la que pertenecemos. El 23 de diciembre de 1991. Este es otro texto de Carlos Fuentes, novelista mexicano, Premio Cervantes, y propósitos de la obra España en América del quinto centenario del descubrimiento. La conmemoración del quinto centenario representa una oportunidad en un gran peligro, y un gran peligro. La oportunidad no es olvidar la historia, no sufrir un ataque de amnesia. No hubo violencia, hubo crueldad, hubo explotación, hubo conquista, pero hubo también una contraconquista. La contraconquista significa la creación de una nueva cultura de la que fueron protagonistas indios, mestizos, negros. Ellos construyeron nuestras iglesias, escribieron nuestros poemas, compusieron nuestra música, realizaron instrumentos muebles, hicieron nuestras ciudades, cultivaron nuestros campos. Se creó una nueva cultura, que es lo que tenemos que celebrar, una cultura única, insustituible, y reconocerla nos permite no solo celebrar el 1992, sino algo más importante, proyectarnos en el año 2000, y sin saber que una postura vamos a estar ante el mundo todos los que hablamos español. En México hay una estatua del último emperador azteca, el Paseo de la Reforma, pero no hay ninguna Hernán Cortés. Creo que México será un país maduro el día que admita la importancia de Hernán Cortés en su historia, como fundador de su nacionalidad. Periódico ABC, el 21 de septiembre de 1989. ¿No sirve también otro texto del poeta, también mexicano, Octavio Paz, Nobel de Literatura, sobre la evangelización en México, de la gran revolución que se ha hecho a México? La más profunda y radical fue la de los misioneros españoles. En el ser mexicano está pasado prehispánico, indígena, pero sobre todo esto, el gran logro de los evangelizadores hicieron en un pueblo que cambiara de religión, y esto ha fracasado el liberalismo, y ha fracasado la modernidad. Esto yo no lo sabía, pero no lo adiviné cuando escribí el laberinto de la sociedad. Esta es una obra mía e intento de diálogo con mi ser mexicano, en el centro de ese diálogo, esta religión, como lo que está en mi ensayo sobre la poesía. El arco y la lira no son creyentes,
No soy creyente, pero el diálogo con esta parte de mí mismo, que es que el hombre que soy, por esta abierta al infinito. En fin, en México se logró la revolución cristiana. Ahí están templos, ahí está la Virgen de Guadalupe y ahí está mi emoción en la catedral de Goa. El diálogo de un creyente mexicano con ustedes, el diálogo con una parte de nosotros mismos. Revista Proyección Mundial, el 30 días, 15 de octubre al 15 de noviembre de 1990, en la página 67 del año 5. Para conocer pues la historia es necesario, pero no suficiente conocer los hechos. Es preciso también conocer el espíritu que se quiere, la intención y el ánimo, esos hechos dándoles su significación más profunda. El que desconozca el espíritu medieval hispano de conquista y evangelización que actuó en las Indias y trata de explicar aquella magna empresa de términos mercantilistas y liberales propios del espíritu burgués moderno que cree el ladrón que todos son de su condición, apenas podrá entender nada de lo que allí se hizo, aunque nunca el bien de los hechos y esta situación de esgrimirlos, quienes proyectan sobre la obra de España en las Indias el espíritu del colonialismo burgués, liberal y mercantilista, se dará el gusto de confirmar de sus propias tesis con innumerables hechos, pero se verán condenados a no entender casi nada de aquella grande historia. Dice el padre italiano Giacomo Martina sobre la conquista y la colonización. Los españoles en América Latina desarrollaron sistemáticamente una penetración costera y desarrollaron una auténtica obra educadora que no se redujo a la simple explotación de las instituciones y costumbres europeos, el nuevo continente, sino que se llevó a la creación de una nueva civilización, la civilización latinoamericana. La tarea de alcance mundial se llevó a cabo de manera sustancialmente positiva, si bien no faltaron culpas gravísimas sometidas a la sombra de la cruz. En todo caso, las condiciones de los indígenas bajo España fueron mejores que las de los pieles rojas en contacto con los anglosajones. Faltaba el hecho de los colonizadores españoles, aquel racismo tan frecuente en los ingleses. Por otra parte, estos habían emigrado con toda su familia, mientras que los españoles se encontraban sin mujeres de su raza, hecho que si fuera causa de un peligroso descenso del nivel moral. Felicitó que una perspectiva más amplia, la fusión de la raza. No conviene tampoco olvidar que los colonizadores españoles les movían dos motivos bien diversos, aunque ya extapuestos: la esperanza de una ganancia fácil y rápida y el celo sincero, aunque no siempre iluminado por la salvación de los indígenas. La evangelización de los habitantes se usó inicialmente la fuerza y la conversión. Se confundía frecuentemente con la sumisión del nuevo régimen político. Sin embargo, pasado el primer momento se desarrolla una larga y frecuente, eficaz obra de catequesis, de modo que las nuevas generaciones crecidas en el nuevo clima eran realmente, aunque tal vez superficialmente, creyentes. Vale la pena notar que donde quiera que llegó España, surgieron las naciones católicas como los españoles. También los ingleses desarrollaron una efectiva penetración en el continente y no se limitaron a una reda estación comercial. Pero a diferencia de ellos, no establecieron ninguna relación de amistad con los indígenas, a los que rechazaron lenta pero inflexiblemente hacia el interior para exterminarlos después de modo incruento pero eficaz, alcohol y otros medios. En la América septentrional no nació una nueva civilización de características propias, sino su importación, usos y tradiciones europeos. Termino de este elemento de juicio diciendo que Colón entendió que cuanto iba haciendo fue, gracias a Dios, como él
Siempre decía en el tercer viaje: nunca ve el nuevo mundo como una adquisición de su ingenio y valor, y siempre mira como un don de Dios. Es consciente de que se hizo con sus compañeros aquellos descubrimientos fabulosos por la virtud divina. Colón, empapado del espíritu español, pues era de Génova, empapado del espíritu castellano, hizo posible esta gesta sin precedentes, que después de los siguientes conquistadores de América se desmintieron. Fue debido al misterio de la iniquidad, que es el pecado, siempre presentes en todos los avatares de la historia. Toda hazaña, aunque comience con intenciones santas, puede desviarse por las ambiciones humanas. Es el mismo de la luz y las tinieblas. El descubrimiento de América tuvo luces y sombras, como dijo el Papa Juan Pablo II. La luz es para que siga iluminando las tinieblas. Hay que lograr hacerlas desaparecer con la ayuda de Dios, que es la luz, y esto es obra de todos. Pero que todo quede claro: ante abusos que algunos conquistadores, los misioneros, levantaron su voz en defensa del hombre americano. En palabras del Papa Juan Pablo II, la Iglesia está en esta isla, Santo Domingo. Fue la primera en reivindicar la justicia y promover la defensa de los derechos humanos de las tierras que se abrían a la evangelización. Son lecciones de humanismo y espiritualidad, de afán por dignificar al hombre, lo que enseña Antonio Montesinos, Córdoba, Bartolomé de las Casas, y a quienes harán eco José de Anchieta, Toribio de Mogrovejo, Nobrega y otros como Juan de Zumarraya, Motolinia, Vasco de Quiroga. En ellos late la preocupación del indígena. Luego nacerá el primer derecho internacional con Francisco de Vitoria, viaje apostólico de la República Dominicana el 25 de enero de 1979. Respuesta de la Iglesia a la tesis conciliarista. Un gran peligro. La cristiandad empezó en el siglo herida de tal manera que hemos visto descrita con 3 papas, después del famoso sínodo Pisa en 1409, Gregorio XII, Benedicto XIII y Alejandro V. Este último elegido en el sínodo. Muerto Alejandro V, sucede Juan XXIII. Este inauguró el concilio de Constanza en 1415, pero fue apresado y obligado a renunciar. Gregorio XII hizo lo mismo. Benedicto XIII se negó a imitarlos, pero fue cesado por el concilio. Este concilio se reunió más de 100.000 espectadores, ávidos de presenciar al fin de el cisma de Occidente. Condenó además a los jesuitas y afirmó la legitimidad de la comunión bajo solo la especie de pan. Terminó el concilio eligiendo a Martín V, el legítimo sucesor de Pedro y nuevo único papa. Con ello terminó la más grande crisis que había sufrido la Iglesia. Sobrevivió el papa. Pero este concilio de Constanza defendió la corriente conciliarista, que convertía a la Iglesia en una monarquía constitucional parlamentaria, que defendía la superioridad del concilio sobre el papa, la cual podía ser corregible y subordinado y depuesto. Voto por la unión de Oriente y Occidente. Martín V convocó al concilio iniciado en Basilea en 1431, continuado en Ferrara en 1438, luego Florencia en 1439 y finalizado en Roma en 1445. El Papa murió después de su apertura y la Asamblea de Cardenales reafirmó la tesis conciliarista del Concilio de Constanza, que decía que el concilio está por encima del Papa e incluso puede deponer al Papa, algo
positivo de este concilio fue la unión entre dos iglesias, latina y griega, al menos en un principio, pero la caída de Constantinopla en manos de los turcos se recrudeció la enemistad. Una vez más, el empecinado fanatismo antilatino de las masas griegas parece haber sido el principal responsable del fracaso de la unión carismática en el siglo XV. En Roma, Isidro de Kiev, ruido a Rusia, y Besarion de Nicea convirtieron a los dos en cardenales de la Iglesia. Fueron durante años con un recuerdo viviente algo que pudo haber sido y que no fue por los hombres que no quisieron. ¿Qué hacer ante la peste y las demás calamidades? La muerte, omnipresente, invitaba a todos al examen de conciencia. Hay que expiar por los propios pecados y salvar el alma. Aquí está el origen de las procesiones, de las flagelantes, que reconocer las ciudades azotándose hasta derramar sangre. No por eso se detienen las epidemias. Hay que buscar responsables. El gran causante de las dichosas, se decía, eran los judíos, y mataron a muchos por esto, pero en realidad terminaban diciendo que era obra de Satanás. Junto al examen de conciencia florece también más que nunca el culto de los santos a las reliquias. A la piedad se hace cautivativa, es decir, se suman las misas, los sacerdotes altaristas se pasan el día entero diciendo misas para ganarse la vida y pidiendo por las intenciones de los fieles. Sin embargo, los príncipes alteraban su piedad con el desenfreno. Surgen aquí las terceras órdenes, es decir, asociaciones laicas vinculadas a una orden. Dominicos, carmelitas, franciscanos insisten en el modo de progresar en la virtud, siguiendo la vida ordinaria de laicos. Pero también el horror engendró miedo y supersticiones. El demonio, la brujería, se hace presentes bajo los fondos de devocionismo exagerado de la superchería. Solo un año fueron quemadas unas 200 brujas en el cantón suizo de Valiese. Los conquistadores dominicos alemanes Enrique Kramer y Jacobo Sprenger consiguieron de Inocencio VIII la bula especial contra las brujas en 1484 y la represión de estas, los mismos que la magia se consideró como parte integrante de la lucha contra la maldad herética. 3 años después de los inquisidores publican el Malleus Maleficarum, trato sistemático sobre lo que habría de hacerse contra las brujas, que es aprobado la Facultad Teológica de Lovaina, en que los siglos conoce 30 ediciones. En este estado de ánimo turbio exaltó que se engendra angustia y desesperación. No se sabe de dónde mirar, ni tampoco en la iglesia se acaba de encontrar remedio. El alto clero lleva una vida mundanizada, tratando de acumular en sus manos varios beneficios, diciendo misa raramente, pasando por el tiempo entre la raza y la diversión. Aumenta también el proletariado clerical, pobres poco instruidos. No observaban algunos el celibato. Lo mismo pasaba con aquellas órdenes religiosas que no habían abrazado aún la reforma, sobre todo en los conventos femeninos, donde las familias nobles metían a sus hijas a la fuerza. Mientras en Roma, ¿qué pasaba? De tantos males existentes, es siempre la iglesia que sale perjudicada, pues a ella dirigen principalmente sus críticas y acusaciones. Se pide a gritos reforma y carece relación antirromana y anticulturista. El 9 de noviembre de 1520 escribía Erasmo: la aversión contra el nombre romano ha penetrado el ánimo de la gente, por lo que se cuenta las costumbres de aquel pueblo. Veamos más detenidamente lo que pasaba en Roma. La Iglesia y el Renacimiento. Ante el Renacimiento, la Iglesia no fue ajena. Ella apoyó a los artistas literatos, pero por momento algunos papas se contaminaron con los aires liberales y parecía más
artistas y políticos que pastores. Contemporizaron las ideas de algunas prácticas demasiado naturalistas. Como ya dijimos antes, se alzaron algunas voces contra los escándalos papales. Realmente en la época del Renacimiento, en su primera etapa del siglo XV, en una de las más discutidas en las ocasiones condenadas de toda la historia del pontificado, pues el esplendor de culturas de las relaciones externas se contrapone falta de un auténtico espíritu religioso en el vértice de la jerarquía eclesiástica. El Renacimiento puede dedicarse que entra de modo decisivo en la historia de la Iglesia con el Papa Nicolás V, que había sucedido en 1447 a Eugenio IV después de los difíciles días del Concilio de Florencia. El Papa Nicolás V funda la Biblioteca Vaticana y hace copiar numerosos manuscritos y confía a grandes arquitectos la renovación artística de Roma. Esta había de ser digna sede del Vicario de Cristo, capital esplendorosa en el mundo cristiano cuyo centro había de surgir, y la nueva Basílica de San Pedro, que él mismo decidiría construir, se ha causado a este papa de no haber acudido en socorro de Constantinopla, asediada por los turcos, y que cayó en manos de Mahomet II. Con esta caída se desvanecieron las últimas esperanzas de la unión de los cristianos. A Nicolás V le siguió el Papa español Calixto III, nepotista cuyo sobrino fue Alejandro VI, quien elevó al cardenalato, lanzó la cruzada contra los turcos. Le sucede el mejor de los papas del Renacimiento, el humanista Eneas Silvio Piccolomino, brillante orador y escritor que tomó el nombre de Pío II. Antes de ser papa, tuvo sus deslices graves y fue corrigiéndose gradualmente. Se preocupó de la causa de la cruzada, pero murió en Acoma cuando él mismo se preparaba para embarcarse. A Pío II le sucede Paulo II, poco afecto de los humanistas, pero el aspecto pagano con el que según él presentaba a los que le seguían desde el siglo IV a León X, representan desde el punto de vista religioso e eclesiástico la época menos feliz del pontificado, después de la época oscura de la Edad de Hierro. Se merecieron como mecenas de arte renacentistas, dejaron de desear, por lo que se refería con su propia conducta, el desinterés que mostraron al promover enérgicamente la reforma de la Iglesia por las aspiraciones mundanas y políticas que le hacían parecer como tontos príncipes seculares de Italia, y por lo que favorecieron a los familiares, aumentando y dando carta de naturaleza a la lacra del nepotismo. El nepotismo no solo embelleció el prestigio religioso del pontificado, sino que también dañó políticamente su autoridad al conceder oficios de gran importancia a hombres ineficaces, a unir intereses del Estado a los intereses familiares. Esto aumentaba además el lujo de la obstinación de la curia. Cada cardenal tenía una corte suntuosa con los palacios de las villas dentro y fuera de Roma. Ello suponía cuantiosos dispendios para sufragarlos. Se aprovechaba de la acumulación de beneficios, recogía las ocasiones de varios diócesis que nunca visitaban, de venta de oficios, el aumento de tasas y concesión de indulgencias por solo su lucro. No hay duda que uno de los papas más discutidos de esta época es el español Alejandro VI, de la familia de los Borja de Valencia. Mientras unos tratan de defenderlo, atenuando en lo posible sus excesos y veleidades, otros siguen lanzando contra los acusadores. Su trayectoria no se diferencia, sin embargo, de la que siguieron otros papas de su tiempo. Su antecesor, Inocencio VIII, no fue, que digamos, un modelo de moralidad. Tampoco sería quien iba a seguirle en el pontificado. Julio II a uno y a otro le supera Alejandro VI. En la atención se puso los problemas de la Iglesia y el interés misionero que demostró
apenas descubiertas en las primeras tierras de América. La bula intercaetera en 1499, antes de ser papa, como sacerdote tuvo varios hijos, llevó una vida fastuosa y dio pie que se celebrasen en el Vaticano fiestas degeneraban a verdaderos escándalos. También se dio nepotismo en favor de los hijos propios, favoreció las órdenes monásticas, fermentó el culto a la Virgen, impulsó el rosario, el ángelus y cuidado de la liturgia y la asistencia de los pobres necesitados. En 1500 celebró con gran solemnidad la devoción del jubileo, inaugurando el nuevo rito de la apertura de la Puerta Santa. Protegió las artes y las letras y embelleció a Roma. ¿Qué podemos decir sobre el monje dominico Savonarola y el Papa Alejandro VI? El Papa hizo callar al incómodo reformador florentino, que había una alianza con el monarca francés, con quien el Papa tenía planes e intereses políticos. Le cita primero a Roma y le prohíbe después predicar. Savonarola no obedece y es al fin excomulgado en 1497. Declara injusta e inválida la excomunión y desde el púlpito se declara abiertamente contra el Papa, a quien lo llama simoniaco y hereje, y pide que sea dispuesto por un concilio general, y cambia entre tanto la situación de Florencia, en que se opone contra el reformador, ya que tenía aires mesiánicos. La turba llega a asaltar el convento de San Marcos, donde él vivía. Fue llevado ante el tribunal que le condenó a muerte el 23 de mayo de 1498 con otros 2 dominicos. Savonarola fue degradado y ahorcado y quemado por hereje, cismático y menosprecio a la Santa Sede. Nadie duda hoy de la buena voluntad de la ortodoxia y de los deseos de la reforma de Savonarola. Le pidió su talente entre mesiánico, religioso y político, la intransigencia de la exaltación y el fanatismo de sus días. Predicaciones e intervenciones injustas se cometieron contra él en el proceso, pero su excomunión por la desobediencia sigue siendo válida, y esta fue la única intervención directa del Papa que tuvo en el asunto. A Alejandro VI le siguió el belicio cardenal Juliano de la Rovere, que la toma el nombre de Julio II por la admiración que sentía por Julio César, creador del Imperio Romano. Es considerado como uno de los príncipes italianos de su conducta moral, al menos durante sus años de pontificado. Nada puede aducirse de censurable, pero tenía un carácter mundano, violento y dominante, más que de emperador o general. Que sumo sacerdote de cristiandad, luchó contra los franceses, contra los príncipes italianos, para que restauren y consolidar al Estado pontificio, en el que veía la base indispensable para la independencia y actividades del Papa. Protegido a los artistas literarios, a quienes daba orientación, entre ellos Bramante, Miguel Ángel, Rafael. Bajo su pontificado llega al apogeo del arte renacentista. A Julio II le sucede el blando e indulgente León X, el Papa alegre y confiado. Durante su pontificado se consuma la ruptura de Lutero y se clausura sin pena ni gloria el Concilio V de Letrán. Amigo de la paz, invitó mortificaciones, fatigas, peleas e incomodidades. En su pontificado, la mundanidad de la curia alcanzó cotas desproporcionadas. El mismo Papa, príncipe renacentista bajo las vestiduras pontificales, se dedicaba a alegres diversos, aunque sin traspasar los límites de la moralidad. Amaba la caza, las fiestas profanas, la música, el teatro. Amigo de humanistas, artistas y literarios, a los que colmó de favores. Ante este panorama se podría uno desanimar. No hubo durante esos años algún respecto espiritual.
si también surgieron maestros de la vida espiritual que defendían la espiritualidad, entre ellos Juan de Gersón, que promovió la devoción de San José y la fe en la Inmaculada Concepción de María. También Tomás de Kempis, que recomienda a sus lectores el desprecio de las cosas mundanas, el aprecio por la vida interior y un profundo amor a Cristo.